El coronavirus. Hasta la fecha de publicado este video, ha provocado una movilidad mundial sin precedente alguno. Gobiernos con hospitales saturados, histeria y pánico en las calles. Pero las enfermedades contagiosas no son ninguna novedad. Desde los tiempos de los primeros asentamientos humanos, la formación de las sociedades antiguas y la conglomeración de personas en amplios espacios territoriales se han dado acontecimientos de una índole similar a lo que actualmente vivimos. Por medio de este video, repasaremos enfermedades contagiosas que en su momento representaron un peligro a la humanidad con estas pandemias de antaño. La plaga de Justiniano. La plaga de Justiniano fue una epidemia que afectó al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino y otras partes de Europa, Asia y África desde los años 541 al 750 después de Cristo, que se fue dando en diversos ciclos en estos 200 de años. Se estima que la población mundial perdió unos 50 millones de habitantes, un equivalente al 20% de la población estimada en el siglo VI. La causa de la plaga de Justiniano fue la peste bubónica causada por el agente Yersinia pestis, transmitido de las ratas negras a los humanos a través de pulgas infectadas y en ocasiones de humanos a humanos, y dependiendo del tipo de contagio, se tenía una variante de peste bubónica u otra. La peste negra. La peste negra era ya, y sigue siendo, pues hay brotes activos en la actualidad, una vieja conocida cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1353. Cobrando la vida de alrededor de 50 millones de europeos entre los años 1347 y 1353, siendo la península ibérica, Navarra, Cataluña, Perpillán, la Toscana, Siena y San Gimignano las ciudades principalmente afectadas. Los indicios sugieren que la plaga fue, ante todo, de peste bubónica primaria, siendo transmitida a través de barcos y personas que transportaban como agente una variante del anteriormente mencionado Yersinia pestis. Cronistas de la época indican la brusquedad con la que aparecían los síntomas, como una persona podía estar sana por la mañana y tener fiebre alta por la tarde para morir al llegar la noche. Viruela. El primer encuentro se produjo en el año 1518, cuando la viruela llegó a la isla de La Española, el primer asentamiento europeo en el Nuevo Mundo tras ser explorada por Cristóbal Colón en su primer viaje de 1492, y atacó de manera tan virulenta a la población india que, según Fray Bartolomé de las Casas, solo sobrevivieron 1 millar de indios. Desde La Española, la viruela viajó a México, llegando con la expedición de socorro que se unió a Cortés en el año 1520. Esta enfermedad atacó en territorio azteca a la ciudad de Tenochtitlan, acabando con la vida de alrededor de 2 a 3,5 millones de nativos americanos, entre ellos Etlatloani Cuitláhuac, vencedor de Hernán Cortés. Los mayas pensaron que la enfermedad era obra de los dioses Ecpets, Usancac y Sojacac, que volaban de noche por el pueblo e infectaban a la gente. Los aztecas culparon a Texcatlipoca y Xipe, e incluso se hablaba de la magia negra que utilizaban los hombres blancos. El virus de la viruela acabó también con la vida del rey Inca y su sucesor designado,
ocasionando una guerra civil en el Imperio Inca, provocando quiebre de la estructura política cuando Pizarro y un puñado de españoles se abrieron camino a Cusco y saquearon sus tesoros. Se estima en total que la enfermedad provocó entre 12 y 15 millones de muertos que sufrieron fiebre alta, su piel se llenó de puntos rojos y vomitaron y sangraron de forma abundante. Gripe española. En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, se registró el primer caso de gripe española, paradójicamente, en un hospital de Estados Unidos. Fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la contienda que trataban de ocultar los datos. Esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo, caso al tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no daban abasto. Se estima que la tasa global de mortalidad fue de entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 o 50 millones de personas, causada por el virus A del subtipo H1N1, a diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños, ancianos. Muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años. Si seguimos las descripciones aportadas por el capitán médico Hermann Elwin sobre los pacientes aparecidos en diciembre de 1917 y meses posteriores, los síntomas eran cara con color grisáceo, pupilas moderadamente dilatadas, fiebre superando los 39 grados, pulso rápido superando las 140 pulsaciones por minuto, pudiendo llegar a las 160, respiración superficial y rápida, agotamiento extremo. Entre 4 y 6 horas tras los primeros síntomas, los pulmones del paciente ya comenzaban a segregar exceso de líquido. Gripe asiática. Registrado por primera vez en la península de Yunnan, China, el virus de la gripe A, H2N2, de procedencia aviar, apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud, el brazo médico de la ONU, creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance del virus, esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. Gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia la llamada gripe de Hong Kong, una variación del virus de la gripe A, H3N2, fue registrada en esta ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe. Virus de la inmunodeficiencia adquirida, VIH. Con orígenes africanos y descubierto a inicios de los 80 en Estados Unidos, se calcula que el VIH ha matado entre 25 y 35 millones de personas. La letalidad del VIH-Sida se debe a que este ataca directamente al sistema inmunitario de las personas al instalarse en los linfocitos, células encargadas de bloquear las infecciones. Es por ello que en junio de 1981, el Centro Epidemiológico de Atlanta alertó al mundo médico de una severa deficiencia inmunitaria en las víctimas. El virus se manifiesta mediante infecciones a todos los niveles.
Durante los primeros años de expansión de la pandemia, se creyó que su transmisión era meramente sexual. Sin embargo, poco después se supo que también se podía transmitir mediante sangre o agujas contaminadas, o durante el embarazo de madre a hijo. En 1983, un equipo de investigadores del Instituto Pasteur identificó la enfermedad como el VIH, proveniente del centro de África. La prostitución y los desplazamientos lo habrían propagado pronto a todos los continentes. Hoy en día los tratamientos antirretrovirales redujeron notablemente la mortalidad. Cerca de 38 millones de pacientes conviven con el VIH y en la actualidad 2 personas han sido curadas.